Mirando desde las alturas, mirando desde las alturas, mirando desde las alturas, mirando desde las alturas. Radio Maranata presenta Mirando desde las alturas. Cuando vienen turbulencias, subes más alto y te posicionas sobre ellas. Mientras más débil te sientes, más cerca de Dios hay que estar. Mirando desde las alturas. Oración, palabra, música y herramientas que te ayudarán a extender tus alas. No te apartes de la sintonía y serás bendecido. Mirando desde las alturas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estar una vez más en Mirando desde las alturas. Hola, hola a todos, un abrazo, bendiciones y esperamos que nos acompañen en este programa que va a estar bastante interesante. Tenemos un invitado especial, el pastor Samuel Santana. Hola, ¿cómo están? Les saludo a todos hoy día en Amor del Señor. Esperamos tener un lindo programa con ustedes. Vamos a hacer algo quizás más conversado quizás del avivamiento, ¿es cierto? Sí, porque harta teología tenemos, pero la práctica nos falta, así que esperamos que el Señor nos bendiga. Yo estoy contento de estar acá. Esta es la segunda vez que vengo al programa, así que muy agradecido también de la invitación y esperamos que el Señor nos bendiga acá a todos juntos, así que vamos a hacer un lindo programa. Eso. Amén. Bueno, para nosotros está de más decir lo que nos sentimos súper contentos de tenerle, pastor, acá con nosotros en esta radio amiga. Bueno, como decía el pastor Samuel, hoy día queremos tocar uno de los puntos, de los temas que a nosotros en el último tiempo nos ha impactado en gran manera, ya que hemos visto una serie de sucesos que se acercarían un poco a un espacio de tiempo anterior a nosotros, quizás comienzo del siglo XX, pero que ha sido el punto inicial para un movimiento bastante importante dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia cristiana chilena, y no solamente chilena, sino que también a nivel mundial, como es el avivamiento. Uh-huh. El avivamiento de comienzo del siglo XX, que dio lugar y para muchos para un grupo de gente a nivel transversal, se puede decir, de diferentes lugares y sectores del mundo. Y por supuesto, como en toda fiesta, como en todo lugar, como todo movimiento, no puede faltar el chileno. Nosotros no quedamos ajenos a ese movimiento del avivamiento espiritual también que se vivió en 1909. Así que todo eso lo estaremos compartiendo en este programa de hoy día, jueves 3 de septiembre del 2020. Vamos a un tema musical, ¿qué le parece? Uh-huh. Para irnos poniendo en onda. ¿Ah? Ahora que estamos en septiembre, le vamos a ponerle un tema que lleva por título Alabanzas al Rey, y ya retornamos con Mirando desde las alturas. Mirando desde las alturas. Alabanza
Ah, sí, seguimos avanzando la hora. Bueno, en realidad suena el Lo vamos a apagar. ahí lo vamos a apagar. Ahí sí. Teníamos un Ruido. ruido, un ovni que nada por ahí. Bueno, sabe que el teléfono está sonando, hay muchos mensajes ahí en Facebook, tiene bastante fans del pastor Samuel. Dijo una viejita una vez: toda la honra y la gloria sea para el hermano Ezequiel. Una viejita que estaba recién llegando a la iglesia. Bueno, como veníamos anunciando antes de la pausa musical, queremos hoy día hablar, y precisamente ahora que estamos en el tiempo de el mes de la Biblia para el pueblo cristiano, pero sin embargo estamos envueltos también en una situación que quizás nos deja un poco inquietos como iglesia, y tiene que ver con todo lo que está pasando en este tiempo de pandemia, que no es un hecho aislado. Hoy día estaba hablando con alguien en el trabajo y yo le decía: no podemos dejar de mencionar que todo este mover que está pasando es como una especie de un antes y un después para la humanidad, y se está metiendo a todos en un mismo saco, en una forma de como metodología o como una especie de régimen, se puede decir, casi impuesto, debido a las condiciones que hay, y no hay acepción de personas, no hay gobierno más poderoso que otro que pueda decir: no, yo no quiero aceptar este tipo de condiciones, sino que tanto pobres, ricos, países desarrollados, subdesarrollados, todos han entrado en el mismo mover, y hemos prácticamente visto algo que es insólito en realidad. Pero esto no es ajeno a lo que ha pasado en otros tiempos en el mundo. ¿Qué le parece a usted, pastor Samuel? Ahí que lo veo concentrado, ahí como caldo Maggi. ¿Qué le parece a usted, pastor Samuel? Sí, para mí, hermano Bernardo, para Jimena es uno de los temas más apasionantes que hay. Bueno, el aislamiento, pero también lo que comenta mi hermano, porque entre todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, tiene que movernos algo. Y en este punto vamos a hablar del aislamiento, ¿cierto? Estamos... Sí, lo que pasa es que una cosa va de la mano de la otra. Ah, ya. Sí, usted se preguntará por qué. Es que me agarró desconcentrado. Sí, ya, lo que estamos hablando es el tema de la pandemia, ¿cierto? Y lo que está ocurriendo del avivamiento. Sí, pero tiene mucho que ver con el avivamiento. Ya. Porque resulta que lo que es el avivamiento es un proceso de conversión espiritual guiada por Dios, y tiene que ser en varios lugares y de forma reiterada. Y el avivamiento que se vivió a principios de siglo fue producto justamente de un proceso en el que el mundo venía de un terremoto, de peste, de un montón de situaciones. Así que era el momento en que la gente estaba muy angustiada, muy apesadumbrada, y vino toda esta necesidad de buscar de Dios, y ahí se plasmó, empezó este avivamiento. Ya, ahora le entendí la pregunta, ¿no? Sí, ahora entendí la pregunta. Faltaba el Dexa. Sí, le entendí la pregunta al hermano Bernardo. Y es que estamos todos de acuerdo, claro, porque en el mundo todos tienen una política internacional que avalan esta medida para resguardar la salud mundial. Y en esto que nadie se puede intervenir porque hay mucha actividad anexa al comercio, al turismo, etcétera, que tenemos que aceptar a veces condiciones que son complejas para muchos países. Podemos a puro Brasil, que puso resistencia a Estados Unidos, bueno, igual se elevaron los índices de contagio, pero si ve la natalidad y mortalidad que había del año pasado con la actual, hay más natalidad, igual mortalidad. No poner algo para criticar tampoco, pero las políticas nacionales que hablan sobre el coronavirus en particular no son iguales a las mundiales. Ahora, si nos pusiéramos en contra de esto, también desobedecemos el trabajo, como decir, mundial que hay de estudio, investigación, y nos queríamos fuera hasta de las vacunas, yo creo. Claro, pero en todo caso,
no podemos dejar de mencionar que hay sectores dentro de la iglesia que están también en esta posición de prácticamente viendo que está todo creado, porque hay políticos que están por sus credos políticos pensando que hay un cierto sector que está manipulando este tipo de datos, o inflándolos más a niveles más estratosféricos para generar un tipo de incertidumbre en la comunidad y en cierta forma poderlos mantener a su merced. Claro, pero ahí nos ponemos más polémicos nosotros y, claro. Polémico en la medida que la opinión está muy diversa. Pero si nosotros nos pegamos bien a la Biblia y hacemos caso a la autoridad, a veces aunque sea injusta, tenemos que aprender a callar y hacer caso. Aunque el rey sea injusto, nosotros tenemos que volver a la puerta hartas veces nomás hasta que nos hagan justicia. No nos rebelamos tanto, la Biblia nos enseña así a rebelarnos tanto. Sí, somos una iglesia protestante, pero en la protesta nosotros está siempre la oración, la perseverancia. Somos una iglesia evangélica y hablo de los protestantes en general en todo el mundo, bien sufrido nosotros. Y sufrimos y pasamos las penas. Son como esas películas tristes o la novela romántica que sufren mucho. mucho. María la del barrio. Claro, sufren mucho, pero siempre ganan. Claro. Y nosotros somos tipo esto igual. Siempre sufrimos mucho y tenemos que sufrir también, pero tenemos una buena recompensa por nuestro sufrimiento. No es que se compense el sufrimiento con el cielo, ¿no? Pero sí nuestro carácter es forzado para esto. Y aprendemos a sufrir y a aguantar el dolor y a aguantar la tristeza, porque más que el momento vivimos los procesos largos en nuestra vida. Y este coronavirus que está pasando, aunque sea mucha la maldad, va a aumentar la gracia también. Cuando hay muchos problemas, siempre viene algo mejor para la iglesia. Cuando han habido grandes terremotos en nuestro país, pongo un ejemplo, y que trae una tremenda catástrofe, Chile se levanta con más fuerza. Y salen todas estas ayudas sociales, teletones, Don Francisco siempre hace famoso, y Chile como que se anima y dice, somos solidarios, sale lo mejor de nosotros en los momentos más difíciles, y no va a pasar igual en la iglesia, lo mejor de la iglesia va a salir, lo más malo de la iglesia se va a quedar, y los que estemos firmes en el Señor, y los que se afirmen en el Señor hoy, en esta dificultad, mañana van a ser mucho más fuertes, cuando vengan la enfermedad en su vida, cuando se sientan solos, cuando tengan que quedarse en su casa por algo, van a ser mejores evangélicos, van a ser mejores personas, porque no van a depender quizás de la iglesia para seguir adelante, sino van a depender de ellos mismos, de cada persona, para seguir al Señor, seguir a Jesús, seguir el ejemplo, y no a las personas, porque todos nosotros fallamos, tenemos que seguir ordenanzas. Es más, la mayoría de la iglesia tenemos directivas y directorios grandes que nos dicen, por ejemplo, ahora dicen no hagan culto. Y aunque podamos hacer culto, dicen, ¿saben qué? Ustedes no pueden hacer culto. Y tenemos que obedecer, porque hay una medida nacional que cubre a toda la iglesia, pero aún así nosotros en nuestro hogar tenemos que seguir avanzando, trabajando la fe, a pesar de la adversidad. Y yo creo con todo mi corazón, hermano Leonardo, que de esto va a salir lo mejor de los evangélicos en todo el mundo. Va a salir lo mejor de nosotros y de la sociedad también. Bueno, ayer precisamente estábamos hablando de eso con unos hermanos, amigos, con la pastora Vero, igual, que le enviamos un saludo ahí a toda esa familia, y bueno, y estábamos hablando acerca precisamente de ese tema, que hay muchos que quizás están en la postura en este tiempo de casi decir, yo ya no tengo necesidad de congregarme, porque ya hemos pasado bastantes semanas, bastantes meses ahí viendo harto streaming, hemos visto hartas predicaciones a través de YouTube. Ahora uno prende el Facebook y salen 100 predicaciones por todos lados. Y hay muchos que dicen, está buena esa forma, está buena, quizás es la nueva forma de hacer evangelismo, y ya no es necesario prácticamente asistir, congregarme. ¿Usted qué diría a alguien que está con ese pensamiento, pastor? Mire, yo si voy a la Biblia igual, Salomón, cuando no pudo estar en el templo, cuando fue el arca robada, él luchó con toda su fuerza para recuperar el arca, que estaba la presencia del Señor. No le bastaba solo con tener a Jehová en su corazón, sino que él quería tener algo más, que era la presencia del Señor, y quería sentir la presencia del Señor. Ahora en su casa, ¿por qué no la puede sentir? Sí, él oraba, hacía hartas cosas, pero él necesitaba un lugar físico para estar. Y decía, prefiero estar
un día en tu casa que 1000 años fuera de ella, y ya había experimentado estar fuera de ella. Ahora, todos los que están fuera y se han conformado con Facebook, dice la Biblia que también deben buscar hermandad, buscar estar juntos como hermanos. Dice Pablo, no tengan por costumbre no congregarse como esos que tienen por costumbre andar así, que andan solo mirando Facebook. No, tienen que buscar la costumbre de congregarse, porque ahí también, como yo les decía, somos sufridos. Ahí está la dificultad y la adversidad de ser compatible con nuestro hermano, porque es mucho más fácil a veces estar solo mirando un streaming o estar solo en la casa viendo algo que estar junto con los hermanos. Y ahí está la dificultad de nuestra vida, que tenemos que aprender a convivir como hermanos. Y la necesidad del alma también está en compartir con las demás personas, de servir a los demás, lo mismo que nos dejó Jesús, servir a nuestros hermanos. Y de alguna otra manera Dios va a tocar nuestros corazones y vamos a buscar la necesidad de juntarnos, de estar juntos. Son más los que quieren juntarse de los que no quieren juntarse. Por eso digo que van a ser lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Y también Dios dice que nos va a juzgar un día por todo lo que hagamos, todo lo que digamos. No hay palabra vana bajo la presencia del Señor. Y eso no quiero condenar a nadie que no vaya al culto, ¿no? Pero tiene que ver con nuestros principios como cristianos. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? Si no somos capaces de juntarnos con nuestros hermanos aquí en la tierra, ¿cuánto más vamos a estar en el cielo? Si vamos a estar todos juntos, dice la Biblia. No vamos a hacer streaming, no va a estar Dios en un lado haciendo streaming y los otros cantando por allá, los ángeles y los... No va a haber un arca para cada uno. No, todos juntos. Y ahí en esa, y también cuando seamos arrebatados serán los muertos primero y todos nosotros los otros, los vivos. Imagínense, no, yo no quiero ir con este, me gustaba el streaming del otro. Tenemos que buscar la hermandad, la comunión, los hijos del Señor, para estar unánime juntos, aunque sea ahora con mascarilla, pero tenemos que hacer lo posible. Y si alguno tiene eso en su corazón, de que se siente bien solo, bueno, hay que buscar al Señor. Jesús nunca anduvo solo, anduvo con multitudes. Decía que las multitudes lo apretaban, tenía que meterse en una barca al fondo, en el mar, para que lo pudieran ver, o subía al monte más alto, porque eran miles los que lo rodeaban, los panes y los peces. Cuando le dieron la palabra del Señor, dice que eran miles los que estaban alrededor de él y que lo alimentó el Señor. Ahora, cuando queremos estar solos, ahí hay algo de egoísmo también en nosotros mismos, en nuestros corazones, que tenemos que ir quitando, que son frutos de la carne. Eso. Pero va a haber, tenemos las dos posibilidades. Ahí vamos a tener que jugar, pero nadie está obligado, ¿eh? Nadie está obligado a servir al Señor. Nadie está obligado a ir a un culto. Nunca nos obligaron. Bueno, cuando éramos niños chicos, sí, pues nos mandaban a la casa todos obligados. Llegamos bien peinados, con los claro, cachetes bien colorados. Pero después todos los adultos, nadie está obligado. Dios hace algo en corazones que de ahí en adelante empezamos a servir al Señor. Y ustedes, por ejemplo, hoy día están acá 9 y tanto de la noche y no están obligados, sino que el Señor habita en sus corazones para que estén aquí y estén transmitiéndole a un montón de gente que está acá y nos están saludando. Eso. Ahí vamos a dar los saludos. Sí. Bueno, justamente en relación al avivamiento, una de las grandes cosas que, aparte de la necesidad que había, necesidad espiritual por todos los acontecimientos que ocurrían, tanto en el extranjero como en Chile, una de las cosas que permitió este avivamiento fue justamente el que se abriera la iglesia para recibir a otras personas. Por ejemplo, Parham, Seymour son nombres conocidos, ¿cierto? Seymour era un pastor de color negro, de raza negra. Él no tenía permitido entrar en las iglesias. En ese tiempo él tenía que estar escuchando de afuera. Sin embargo, en este proceso cuando se inicia el avivamiento, Parham, que era un pastor, en realidad le enseñaba y era un líder natural de todo este movimiento y de la búsqueda del Señor, permitió que él no se fijó en el color, no se fijó si le pagaban o no le pagaban, él solamente enseñaba y él los recibía a todos. Entonces, una de las cosas que permitió este avivamiento no solo fue la necesidad de la gente, sino que fue el que todos estuvieran unidos sin mirarse. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, nosotros vemos en las iglesias personas, muchos de nosotros los cristianos decimos ser cristianos, pero sin embargo no nos acercamos a una persona que, por ejemplo, entra con alcohol y que necesita del Señor más que nosotros a orar por él. Lo miramos para atrás, nos echamos hacia adelante, nos avergonzamos, no sabemos, y eso no habla de que tenemos al Espíritu Santo ni que somos hijos de Dios, que amamos a todos, cierto, que no tenemos el amor del Señor en nuestra vida. Esa es la unión que se necesita hoy día. Hoy día, si tenemos gente de color en Coyhai, que por ejemplo antes no había, hay muchos pastores que dicen sí, que vengan de color, porque justamente saben que el avivamiento viene por recibir gente de distintos tipos, de distintas razas, de distintos orígenes, pero resulta que estamos excluyendo a los otros que son más humildes.
que sí tienen un origen humilde, que son los que a veces limpian los baños en las iglesias, que son humildes del corazón y que son humildes económicamente de bolsillo. Entonces hay algo que viene más profundo y que tiene que ver con la unión y con la unidad del cuerpo, que no tiene que ver con juntarse con el hermano que me cae bien, o en la iglesia donde yo me siento cómodo, porque este sí me mira, porque estos sí me saludan, porque esto sí es una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la hermandad verdadera, con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde todos somos miembros, somos todos parte y somos todos importantes y necesarios en este cuerpo. Yo me acuerdo de una profecía que llegó al pastor Huber antes del avivamiento. Le llegó en mayo de 1909, el avivamiento fue como en agosto, y le dijeron, ¿sabe qué? Una niña, decía que era como 19 años, sí. Le dijo una profecía, no murmuren ni comenten lo que están haciendo, porque ellos están orando, y empezaron a murmurar porque ya llevan varios meses. Y no murmuren ni comenten ni oren, sigan orando, y porque va a venir el avivamiento. Sí. Y ahí tomaron razón y no murmuraron ni comentaron más, y empezaron a seguir orando hasta que llegó el avivamiento de 1909. Y hay muchas iglesias que oran, pero le dicen a todo el mundo que oran, se juntan a orar a las 6 de la mañana, no, y nosotros estamos orando desde las 6 de la mañana. Entonces igual esas cosas no son agradables al Señor, porque somos como fariseos, ¿cierto? Poniéndonos en las esquinas para que nos vean que estamos orando o que estamos ayunando. Sí. Esas son las cosas que no agradan al Señor. Este avivamiento va a venir, es necesario, quizás están las condiciones dadas, pero primero tiene que darse que la unidad del cuerpo, que sea real. No puede ser que los pastores estén peleados unos con otros, que haya no sé cuántas distintas iglesias, que yo no voy a esta, que no voy a la otra. Habla, Señor. No sé cuántos consejos pastores hay en Coyhaique, que Coyhaique es chiquitito. Sí. O sea, no puede ocurrir eso. Mientras eso siga ocurriendo, el avivamiento va a estar ahí, claro, a los pies, pero no va a llegar. Sí. Tenemos que buscar al Señor, no más buscar. Yo igual siempre propongo, porque hay muchas cosas que puedan diferenciarnos uno de otro, pero son más las que nos unen, siempre son más las cosas que nos unen. Sí. Si ponemos una balanza, siempre las que nos unen son más. Y si nos ponemos a mirar el vaso más lleno que vacío, tenemos muchas cosas en común. Nosotros acá tenemos muchas cosas en común, más que mirar nuestra manera de cantar o nuestra forma de vestir. La comunión con el Señor es mucho mayor. Y el Seymour era bonito cuando oraba, porque se ponía un cajón en la cabeza. Sí. Se ponía un cajón en la cabeza y se ponía a orar hasta que sentía la presencia del Señor, porque no miraba a nadie más. Y se ponía en cajón hasta que sentía la presencia del Señor y oraba y oraba. Es tan complicado lo que ocurre en las iglesias, es que, por ejemplo, si unos hermanos, cualquiera de cualquier congregación, deciden, nosotros nos vamos a poner en la brecha y nosotros vamos a orar, si el pastor no lo aprueba, o si el pastor no es el primero en ir, no se hace. O sea, ¿qué es lo que importa? ¿Es que realmente nos rindamos al Señor, o que el pastor sea el que dirija en una oración? Entonces a veces nos contradecimos solos. Somos de Dios, necesitamos la presencia de Dios, y el que diga que va a ir a orar al templo a la hora que sea, amén, y que la iglesia se una, no estar, no, pero es que aquí no lo autoricé yo, porque aquí la autoridad es de Dios, ¿cierto? Los pastores administran, y los hijos de Dios también administran los dones que el Señor les ha dado, pero la iglesia es del Señor. Bueno, lo que hemos visto en todos estos moveres del Espíritu, que comenzó el primero en Gales, con un hombre llamado Evan Roberts. Bonito el nombre, Evan. Mi Bonito. próximo hijo se llamará Evan. Robert. Él era un joven que trabajaba de carbonero. No era que andaba incitando a que otros peleen. Él trabajaba en la mina de carbón y era alguien que no tenía recursos, quizás no tenía grandes poderes adquisitivos, pero en un momento él recibió el llamado de Dios para poder orar por Gales, y se juntó con un amigo y le dijo, ¿tú crees que Dios nos puede dar 100 almas? Y después dijo 100.000 almas, y él dijo que sí. Empezaron a orar y empezaron a congregar en la mina, y ahí Dios empezó a entrar en los corazones de estos hombres rudos, curtidos por el trabajo forzado, y después fue tan grande el mover del Espíritu Santo que pasaron cosas muy chistosas. Una de ellas es que los hombres carboneros que
eran malos para hablar, le enseñaban a sus animales con malas palabras. Después, cuando se convirtieron al Evangelio, cuando se convirtieron al Señor, tuvieron que volver a entrenar los animales, porque ya los caballos no entendían la forma en cómo ellos le daban las órdenes. Sin ya garabato. no le decían garabato. Claro, sin garabato. Entonces, prácticamente hasta la vida de los animales cambió. Y después grandes hombres eruditos en las letras y todo iban a recibir palabra, a recibir revelaciones que Dios les daba a estos hombres que no tenían quizás ningún estudio. Esas son cosas maravillosas que comenzaron a dar pie para que muchos también empezaran a posar sus ojos sobre Gales. Mire, quisiera saludar a algunos hermanos que nos tienen rojo aquí el chat. Está nuestra hermana Tamara Ibáñez, que está saludando. El hermano Pablo Sánchez también, que está desde Bandurria, dice. El hermano Abelardo Guirimilla, ¿cómo dejarlo de lado? La hermana Ana Cabrera desde Santiago. La hermana Mercedes Carrillo también. La hermana Jamie Vargas dice saludos, Dios le bendiga. La hermana Nicole Chihuay, saludos a nuestro pastor Samuel Santana. El Señor le bendiga junto a los hermanos. Así que, bueno, ahí le enviamos un cariñoso saludo. Los hermanos también de acá de Asambleas de Dios también están compartiendo por interno. Acá el hermano Yayo está preguntando por interno, dice: hola bro, ¿viviremos un nuevo avivamiento? ¿Estamos preparados para un avivamiento? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahí vamos a estar tomando estas preguntas y le vamos a sacar el jugo al pastor Samuel. Nos vamos a ir con un tema musical, ¿ya? Y usted puede llamar al teléfono de la radio 672244652, 6722446. Bueno, ustedes ya saben, ahí abajo está diciendo mismo. que el Señor les bendiga. Vamos con un tema musical. Vivía ciego y he sido alumbrado, estaba preso y él me liberó. Vivía errante y encontré el camino, sanó la herida de mi corazón. Atrás quedó mi vida de fracaso, de llanto y amargura y desesperación. Si algo tengo, si algo soy, te lo debo todo a ti, Señor. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ayúdame. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ayúdame. Eres la flor que perfuma mi alma, eres el agua que calma mi sed. Solo por ti es que vivo soñando, contigo es nuevo cada amanecer. Y ante ti están todos mis sueños, la esperanza y la ilusión. Fuera de ti nada deseo, la tierra ya ha cautivado mi corazón. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ay, 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 ayúdame. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ayúdame. Te alabaré, te adoraré, te cantaré.
nomás. Acá está al rojo vivo la conversación. Tenemos al pastor Samuel, ahí estamos. Estábamos hablando acerca de un avivamiento. Bueno, Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo solamente al leer este versículo me doy cuenta que hay un requisito y hay una finalidad para poder recibir el avivamiento del Espíritu Santo. Dice: recibiréis poder, pero ¿qué va a pasar después de tener ese poder? Muchos buscan el poder, claro, quieren ser prácticamente unos He-Manes, o capaz que me fui muy atrás, quieren ser un Iron Man, ahí sí, un Iron Man, y quieren recibir ese poder, pero para beneficios propios. Muchos están buscando tener el poder dentro de una respectiva denominación, y ese es el tema que pasaba aquí. Como por ejemplo estábamos hablando con el pastor Samuel acerca del pastor Huber, que muchos quizás no lo han escuchado nombrar siquiera. De hecho yo he hablado con hermanos que son metodistas pentecostal y no saben quién es Huber, no saben quién es Willis Huber. Bueno, Huber fue un pastor metodista episcopal que estaba en Iquique y fue enviado para reemplazar a un pastor que se había enfermado en Valparaíso. Y cuando él fue enviado a Valparaíso, por ahí comenzaron a venir todas estas cartas, estos folletos, estos afiches que hablaban del avivamiento que había pasado en India con Pandita Ramabai, que también vamos a estar hablando un poquito de Pandita Ramabai, y también de Seymour con la calle Azusa. Bueno, pero ellos no buscaron engrandecer una determinada denominación, no buscaron tampoco llenar de like una determinada página, como hablábamos recién con el pastor, que muchos están buscando quizás tener ese contacto con la internet, con otros fines. Prácticamente, como dice Álvaro en la casa, cuando ya se empieza a monetizar la cosa. Y precisamente muchas veces la iglesia también ha caído en eso, que se olvida el hecho de que si hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Muchos quieren al tiro llegar a lanzar el y que estén todos. No sé si han escuchado por ahí algo, un salmo que cantaba David por ahí. Se ríe el pastor. Pastor, ¿qué opina usted de eso? Del EO. Del EO. Sí. Mire, yo creo con todo mi corazón que nosotros tenemos todo para tener un avivamiento. Tenemos todo en nuestras manos. Tenemos todas nuestras posibilidades. Como dice usted, si quisiéramos entre dos, podemos pedir un avivamiento y el Señor lo va a dar. Porque no depende de la cantidad, sino de la disponibilidad que tengamos nosotros. Ahora, nosotros, aunque no lo crea la gente, y lo que me ha tocado experimentar a mí, tenemos avivamientos constantes, quizás no tan masivos, pero constantes. Cosa quizás como foco, como la mujer que tocó el manto, que de la multitud solo una tocó y recibió el poder. En nuestras congregaciones hay gente que realmente tiene un avivamiento. A veces no notamos, queremos que sea muy masivo, pero los avivamientos están. Está la manifestación del Espíritu Santo, está el poder del Señor. Hay gente que tiene mucha unción del Señor, es muy humilde y la ve como sus frutos también dan. Pero también hay muchos que han recibido el Espíritu Santo y no hay un avivamiento en ellos. El avivamiento tiene varias consecuencias, que también es agarrar y no solo danzar y hablar en lengua, sino que empezar a predicar la palabra del Señor, empezar a ver que las almas se convierten al Señor, y que a pesar que estén enfermas o sanas, o como vengan al Señor, el Señor puede hacer un milagro, o como no lo puede hacer, pero aún así las personas van a seguir sirviendo al Señor todos los días de su vida, porque el convencimiento va a estar tanto arraigado en su corazón, que lo único que va a traer eso va a ser el Espíritu Santo, que va a traer el convencimiento de pecado, y lo va a mantener hasta el último día. Dice la Biblia que el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el fin. Cuando termine todo esto, ya no haya mundo, no haya tierra, va a estar el Espíritu Santo, y el movimiento siempre va a estar. En Chile no había avivamiento, no había un mover cuando fue en 1909,
pero sí habían llegado antes, estaban por Valdivia, en Iquique, fue la primera ciudad que era más grande de Chile, estaban ahí los hermanos, pero no había habido un movimiento espiritual grande, sino era muy teológico, muy bíblico, pero no había tenido ese roce espiritual. No obstante, nosotros, en toda casi la iglesia que yo conozco, alguien ya ha tocado, ya ha sentido un poco el Espíritu Santo, puede contar. Pero cuando usted conversaba de estos bengales, había pasado que en 1904, 1905, 1906 empezaron a haber chispazos en el mundo, empezaron a ver el Espíritu Santo. Hubo un periodo largo de la humanidad que no se sintió, que nadie buscó, que nadie sintió algo más del Señor. Y ahí empezaron a sentir, empezaron a buscar. Y el Espíritu Santo les trajo conocimiento, les trajo sabiduría, les trajo los dones también que vienen acompañados del Espíritu Santo, y les cambió la vida. Ya no eran siempre hermanos, sino que eran gente espirituales. Cuando vino el avivamiento en 1909, una cosa muy importante fue que salieron de la iglesia y empezaron a predicar. Empezaron a ir a los circos a predicar, empezaron a ir a las plazas, empezaron a ir a las fondas a predicar. En Valparaíso, en la fonda que vimos para el 18, era normal que hubiera muchas fondas que eran ramadas, que eran casas hechas de ramas, que vivían adentro y tomaban alcohol, se bailaba la cueca. Y ahí predicaron los hermanos en los primeros años. Y salían a predicar en Santiago, hacían de camino a las congregaciones, tenían culto de mañana a tarde, iban predicando la palabra del Señor, donde paraban en la esquina predicaban, y eso le llamaron punto de predicación. Hasta el día de hoy hay harta iglesias que siguen predicando, haciendo puntos de predicación, y cuando iban avanzando predicando el evangelio se iban agregando otro, y cuando llegaban a un grupo grande llegaban a la iglesia. Cuando tomamos nosotros los evangélicos, porque el pastor Huber no trajo instrumentos musicales, ellos instalaron un piano solamente, que fue en Iquique, pero en Valparaíso no había al principio, no había instrumentos, cantaban a voces. Si ven la iglesia evangélica pentecostal, sí, siguen con la misma costumbre del pastor Huber, que no cantaban con instrumentos. Pero la iglesia chilena, que fue la iglesia pentecostal nacional, que fue la primera, cuando ellos tomaron, empezaron a traer todo lo nacional, y lo que era muy típico en la rama lo llevaron a la iglesia. Ahí llevaron la guitarra, llevaron el bandolino, llevaron el pandero, el acordeón. Yo estaba leyendo también un libro que se llama... Venimos todos estudiados. No, sí, escueleados total, tenemos las jineras por todos lados. No, bueno, hay un libro que se llama La historia del pueblo de Dios en Chile, y ahí hace una analogía el que escribió el libro, que es Mariano Salinas me parece, y él habla un poco acerca del inicio de muchas cosas o costumbres que hay dentro de la iglesia chilena, que fue uno de los hechos que produjo esa ruptura que hubo en la iglesia metodista episcopal, que lo de partida hasta el propio pastor Huber le complicó en algún momento, cuando ya se vio desatado este mover espiritual en Chile, en Santiago, que los oficiales, se pueden decir, los ayudantes de pastor, estaban pidiendo un pastor para Santiago, y a él le traía complicación el hecho de que este pastor no era de instituto. Sí. Porque ellos tenían esta visión bien marcada, que tenían que ser de instituto, que deberían tener sus años de estudio para poder ser nombrado pastor. Entonces esto fue algo que fue insólito, que fue algo nuevo para él, y tuvo que, bajo la presión también de todo este conglomerado que lo estaba siguiendo, tuvo que designar a un pastor, si no me equivoco, era el pastor Umaña, que fue nombrado pastor, siendo que no tenía el instituto bíblico encima, no tenía estos grados académicos. Bueno, y de ahí comenzaron a aparecer muchas manifestaciones, como dice usted, y el que escribía este libro decía que la iglesia evangélica fue uno de los grandes gestores en Chile para la creación de la clase media, porque muchos campesinos que se iban del campo a la ciudad no tenían cómo asentarse en la ciudad, y era la iglesia los que lo acogían. Entonces estaban ahí un tiempo, y traían también muchas costumbres, tanto mapuche como también de la vida de bohemia. Por ahí aparecen también ritos que se veían dentro de las procesiones que habían antes. Después comenzaron a ser cambiados por desfiles, y en vez de tener ya los santos, tenían los estandartes. Entonces hablaba también de la música mexicana, que fue
la música que se instauró como prácticamente la música para el pueblo cristiano, y en sí era porque también venía arraigado dentro de su costumbre, de su cultura, y todo eso se hizo como una envoltura y le comenzó a dar una forma a este nuevo mover cristiano en Chile, porque si vamos a la historia chilena, el protestantismo propiamente tal comenzó a llegar a Chile hace muchos años antes, con los inmigrantes que venían de Alemania, que venían a estos lugares de Fresia, de Frutillar, de Puerto Vara, y ahí estamos hablando de antes del 1800. Entonces ya había un mover evangélico protestante de otra corriente, con otro tipo con otra visión, pero esto fue insólito, fue algo netamente nacional que se dio ahí, y por eso que generó esta importancia tan grande, porque cada mover espiritual que había en ese tiempo en el mundo tenía sus propias características. Como decía el pastor ahí, Seymour Orá con un cajón en la cabeza, Pandita Ramabai, ella fue una mujer en India que en 1907 ella fue nombrada Pandita, que era como un título. Claro, era como un título. Uh-huh. En ese tiempo las mujeres no recibían ninguna enseñanza allá en India, y mientras más ignorantes eran, mejor para el hombre, porque estaba como amo y señora. Y de hecho ella fue testigo, estando ahí en India, de cómo habían niñas que se casaban con hombres muy viejos, y cuando el hombre moría enterraban a esa mujer joven, viva, con el marido muerto. Y esas cosas ella las vio, y en algún momento, cuando encontró un evangelio de San Lucas, leyó la bondad que tenía Jesús, la forma de Jesús, cómo predicaba, cómo hablaba, y se dio cuenta de que todos sus estudios, su estudio de escritura sánscrita, ¿cómo era? Sánscrita, no servía para nada en comparación con lo que decía la palabra. Y ahí eso fue uno de los primeros chispazos en su corazón para poder generar este movimiento, que prácticamente yo creo que más que el de Azusa fue el de la India, que le llegó a manos de la esposa del pastor Huber, y ahí comenzaron a buscar este mismo mover acá en Chile. Es que ese mover fue paralelo a nivel universal. Fueron todos entre 1890, 1901, 1905, 1909, unos antes, otros después. Sin embargo, lo que se destaca en cada uno de estos es que habían hombres y mujeres que buscaron de Dios y que no siempre estaban al amparo de una organización eclesiástica. Esto no estoy en rebeldía contra las organizaciones, ni menos contra la autoridad eclesiástica, pero por ejemplo Parham, que fue el líder de todo este movimiento en Estados Unidos, en Texas, en Texas, y en Topeka, desde donde viene este origen que se llama el avivamiento de Azusa, que fue la calle Azusa 312, número 312. Él era anti movimiento eclesiástico, él se movía solo, y él fue el gran líder de este movimiento, pero por pura liderazgo natural de él. Cuando las iglesias empezaron a ver de que había gente que se estaba moviendo hablando en lengua, de que el espíritu los tomaba, de que había un mover que ellos no podían manipular, y había muchos pastores, muchos líderes que no tenían estas evidencias, se empezaron a sentir inferiores. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Que empezaron a excluirlos y a negarle las entradas a los lugares, a dejarlos fuera, y empezaron a hablar mal de ellos. ¿Para qué? Simplemente para que la gente no creyera que eran cosas del diablo, que eran cosas del enemigo, o sea, ese tipo de rivalidad. Y al final la organización eclesiástica era tan fuerte que terminaron sacando a la gente de ahí se empezaron a dividir la iglesia, empezaron a crear todos los movimientos que vienen a partir de ahí. De hecho, el movimiento carismático católico también viene de ese origen. Entonces nosotros tenemos que plantearnos, nosotros reconocemos que la búsqueda del Señor podemos lograr este avivamiento, ya sean 2 o 3 reunidos de corazón, en 5, en 6, en 10 o en 20, donde sea, porque el Espíritu Santo es universal y puede ser aquí en Chile, puede ser en cualquier otro lugar al mismo tiempo.
Sin embargo, hay que plantearse cuál es el techo que nosotros tenemos, qué es lo que está frenando un poco ese mover libre, qué es lo que hace, porque por ejemplo hoy día nosotros tenemos un montón de gente, o sea, lo estoy aterrizando en la iglesia de hoy día, la gente está muy dolida con su iglesia, muy dolida con el testimonio de los pastores, muy dolida con el testimonio de los hermanos, muy dolida con muchas cosas de hombre. Lamentablemente eso hace que el amor se vaya enfriando. Eso hace de que llega mucha gente joven con un amor inicial, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y empiezan a frenarse en el camino y empiezan a quedarse muchos en el camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Porque el hombre tiene que aprender, si no seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y esta es mi opinión, yo creo que para que nosotros podamos tener un avivamiento genuino de Dios en nuestros corazones, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra familia, primero tenemos que sacarnos el estigma de mirar a los demás, primero que todo, porque ahí ya le erramos feamente, porque cada vez que miramos al hombre fracasamos, siempre. La humanidad cuando mira al hombre fracasa, la iglesia, las misiones miran al hombre fracasa, porque el hombre tiene muchos defectos, la mujer tiene defectos, y cuando empezamos a mirar a Dios sobre todas las cosas, Dios empieza a hacer algo muy lindo en nosotros y cambia nuestra forma de ser, y cambia nuestra forma de vivir, y el hombre el hombre y la mujer se empiezan a corromper en cierta medida cuando entra la autoridad también en ello, pero ahí está Dios cuando empieza a traer humildad. Ahora, nosotros cuando vemos que llega gente y quiere trabajar al Señor, yo le hablo de pastor, tenemos que ver la posibilidad de cómo va a hacerlo y cómo se va a enfrentar a las personas. Pero hay una parte de un texto bíblico que a mí siempre me choca con la realidad, que era cuando Jesús estaba predicando y van los discípulos de Jesús y dicen: mira Jesús, andan los discípulos de Juan Bautista predicando en tu nombre. Y Jesús le dice: bueno, déjenlo, si andan predicando en mi nombre, ustedes no se hagan problema, nosotros sigamos trabajando. Y en la vida nosotros a veces tenemos que aprender a seguir trabajando sin mirar lo que está haciendo el otro. Porque cuando miramos lo que está haciendo el otro, empezamos a fracasar y empiezan a corromper el corazón, empieza a entrar la envidia, empieza a entrar los celos, porque a veces los otros también lo pueden hacer bien, pero también son tan humanos como nosotros, que también se pueden equivocar y pueden fracasar, pero se pueden levantar. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros no miramos eso, y es más, empezamos a ver que la justicia viene del Señor, algo que es fuerte también, pero la venganza es mía, dice el Señor también, y no es nosotros que entremos en una contienda con alguien. Esto sería bueno haber traído algún hermano de la metodista, o de la iglesia pentecostal. Estábamos pensando traer al pastor, al hermano David Catreref. Él sabe harto también. Y nosotros, mire, cuando empezaron el primer movimiento evangélico, al ayudante pastor de la segunda iglesia de Santiago, cuando le contaron del Espíritu Santo, él era chileno y él quedó pastor después de la iglesia chilena de la metodista, pero su pastor lo echó y se fue con una cantidad grande de hermanos, lo echaron a la calle porque querían saber más del Espíritu Santo, porque vino una hermana del paraíso y le empezó a contar y no le dio la oportunidad. Cuando se fueron a la primera iglesia pasó lo mismo y se juntaron todos los pastores de Santiago y alrededores, también el de Valparaíso, y se pusieron a averiguar qué había pasado en Valparaíso con Hubert, si Hubert era de los mismos, y Hubert recibió al Espíritu Santo con todos sus hermanos, y así ha pasado en muchas ocasiones, que el hacer cosas para el Señor y andar lleno de la presencia del Señor o querer trabajar al Señor causa envidia en la misma congregación de hermanos. Yo, por ejemplo, puedo ver que si alguien se destaca un poco, se lo van a dar para yo siempre lo veo así, pero va a tener que aguantarla. Tiene que aguantar, soportar. Cuando nombramos líderes de nuestra iglesia, también yo le digo, va a ser líder, pero va a tener que aguantar harto, porque de aquí le empiezan a dar hasta que se acostumbra a que le den. Es como cuando el pie empieza a pegar harto en los zapatos y al final hace un callo. La vida cristiana nosotros hacemos un callo de tanto que dan, porque la mirada no está puesta en las personas, está puesta en el Señor, y hay que seguir. Uno quiere hacer todo, y sobre todo si es joven. Yo he tocado con pastores jóvenes, amigos, que quieren hacer cosas igual, pero la gana sigue, pero muchos caen y fracasan porque pone la mirada en el hombre.
Y si seguimos al Señor, el Señor nos va a poner ese cuero duro y le vamos a dar duro, seguimos nomás. Y no miramos al hombre, porque el hombre defrauda. Yo he tenido decepciones, lo digo francamente, de pastores, pero no pongo la mirada en ellos, porque entiendo que igual pueden tener errores, y si el Señor lo llamó, yo no tengo nada que hacer. Si están predicando, yo no tengo nada que hacer. Si Dios va a hacer un trato con cada uno, cuando uno se escandaliza de repente con cosas que salen en la televisión de pastores, y uno dice, bueno, Dios va a tener que hacer algo con ellos. Cuando usted dice que hay muchos que son aprovechadores y embaucan y hacen mal a la iglesia, y uno no puede juzgar, uno tiene que, la Biblia dice que tiene que guardarse también, aprender a callar. Y por eso yo digo que muchas veces que tenemos que afrontar nomás, agachar la cabeza y seguir para adelante, porque nosotros no podemos hacer un juicio cuando Dios va a hacer un trato. Dice que Dios va a juzgar a los vivos, a un tribunal santo. Todos los que lleguemos vivos y muertos van a llegar a la presencia del Señor, y más si era siervo del Señor que ha llamado, van a tener una responsabilidad importante, porque un pastor, yo le digo un pastor, evangelista, un líder, si fracasa, no fracasa solo, hay muchos que lo miran. Así como dice la hermana, si hay muchos jóvenes que se retiran por haber visto a un pastor que está haciendo algo malo, hay muchas personas que la defraudaron, que querían hacer cosas y el pastor los echó para abajo. Hay una responsabilidad tan grande que un día va a tener que dar cuenta, porque dice la Biblia, mira, si es que le hacía algo a uno de mis hijitos, mejor ponte una soga al cuello y tírate a lo profundo de la mar. Mejor haz eso. Entonces, esa responsabilidad que hay en los pastores de que puedan defraudar es tan grande, que es un peso que hay que llevar para que uno no defraude a los hermanos. Ahora, ciertamente uno no es monedita de oro, como en la canción, que le va a caer bien a todos, pero lo importante, hermano Bernardo, hermana Jimena, es que uno esté bien con el Señor, porque hay gente que nunca se va a conformar, pero uno tiene que estar bien con el Señor, ver que esté apegado a la Biblia, pero estar bien con el Señor, y a predicar el Evangelio, no mirar a las personas, sino predicar. Y si viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay que anhelarlo como pan. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, para mí es tan importante el Espíritu Santo como prender la luz de la iglesia y está oscuro, como todo. Si no, mejor no entramos. Si el Espíritu Santo no va a estar en el culto, mejor yo no voy al culto. De así yo empiezo a buscar de todos los días, buscamos la presencia del Señor, porque si no está la presencia del Señor, mejor no hagamos nada. Para mí es tan importante que esté la presencia del Señor, y sentir algo del Espíritu Santo es algo vivo, se siente. Mejor no hago nada. Si yo voy a ir a algún lado, digo, Señor, muéstrame, tócame, hace algo conmigo para que yo sepa que está bien. Señor, dame discernimiento de espíritu para ver si Bernardo es de Dios o no. Así, porque si no, yo digo, será, porque uno juzga a las personas por mirarlas, pero Dios pone algo en el corazón que dice, ¿sabes qué? Anda, va a ser de bendición, y si no va a ser de bendición, va a predicar el Evangelio, si lo más malo que te traten, pero igual vaya a hacer algo. Uno se enfrenta a la vida para hacer cosas para el Señor, y eso es ser siervo de Dios. Es servir al Señor, saber que Dios también es el dueño de cada uno de nosotros, y dependemos en todo minuto de nuestra vida de Dios. A veces decimos, sé que yo tengo tantas cosas o tanto que hacer que mi tiempo no me da, pero antes que tuviéramos este tiempo, antes que tuviéramos, yo le conté a esta gente que yo tuviera a mi esposa y mis hijas, primero fui llamado por el Señor. Entonces le doy cuenta al Señor, y el Señor me sabe dar tiempo para mi esposa, para mi hija, todo, pero primero es Dios para mí. Después todo lo demás, yo amo con todo mi corazón, daría todo por mis hijas, pero Dios me llamó primero y me dio a mis hijas. O sea, mis hijas primero no están, pero Dios me las regaló, me las prestó, las tengo, mi esposa, pero primero para mí es Dios, y a esa llenura del Señor la tengo en mi corazón. Yo una vez recibí el Espíritu Santo, lo cuento también, y para mí cambió toda la perspectiva evangélica, cristiana, todo. De ahí para adelante todo cambió. Y ahí empecé a sentir otras cosas, que era la pasión por las almas, sentir pasión por servir a mi hermano, servir a la obra del Señor, ser útil. Y cuando me llamaron pastor, todo cambió de nuevo, porque ahí yo sentí con todo mi corazón que era algo útil para Dios, y que Dios me había escogido, y podía ser embajador del Señor aquí, que no directamente, pero sí anunciar al Señor en todo lado donde vaya, porque ya diciendo que soy pastor, tengo una conexión con el Señor, aunque tenemos que hacer lo posible en nuestra vida. Y ese pesar que tenemos que llevar, tenemos que seguir adelante con todo nuestro corazón, sirviendo siempre al Señor, siempre. Hay una alabanza que cantaban los hermanos, que se escribió, que se llamaba
Ha de venir el avivamiento, ha de venir, no sé, escuchaste, Sí, ha de venir. el avivamiento, tendrá que venir. Pero ese avivamiento llegó, y el avivamiento ya está en Chile, se formó, lo vivimos, sabemos cómo es, y como sabemos cómo es, tenemos que buscarlo y experimentarlo, porque sabemos, los hermanos no sabían, usted decía que algunos no sabían cómo era, lo tenían de teoría. Nosotros sabemos cómo es, de alguna u otra manera tenemos alguna experiencia, y con todos estos libros que hemos leído, de todos los avivamientos, el documental y todo lo que hay, tenemos una razón para saber cómo es. Si algún momento llegamos a hablar en lengua, si a ustedes, quizás, no sé si hablan en lengua, pero si llegan a hablar en lengua, va a cambiar su manera de vivir, porque van a decir, bueno, esto lo hablan los ángeles y Dios me dio una oportunidad de también hacerlo, no, pero también puede alargarme todo lo que puedan aquí. Pero también dice la Biblia, Los carabineros están afuera esperando que salgamos. también dice la Biblia, si yo hablar en lenguas angelicales, dice la Biblia, humanas o angelicales, y no tengo amor, de nada me va a servir. Sí. De nada me sirve. Bueno, precisamente como usted está hablando ahí, que hay muchos que saben la historia, pero la palabra también habla que más vale perro vivo que león muerto. Hay muchos que viven de historias pasadas y dicen y alardean un poco de la historia de quienes nos formaron, de cómo se formó la iglesia, pero no se dan cuenta que usted que está escuchando, nosotros que también estamos acá, somos parte de esa iglesia, somos parte de ese cuerpo, y la misma responsabilidad que tuvieron aquellos, la misma pasión que se desató en los corazones de aquellos hombres del 1909, de 1907, de 1903, es la misma que debería desatarse en nosotros. El hermano Yayo, que estaba preguntando por ahí, decía, ¿qué piensan ustedes? ¿Viviremos un nuevo avivamiento? ¿Estamos preparados para un nuevo avivamiento? El hermano Abelardo anda en llamas, yo pensé que estaba en su propio avivamiento. No, No, sí. si está en llamas, yo lo veo predicando la radio, está todos los días, no, si yo creo que está en Abelardo Sadrach Mesac. Si no, pero el hermano Abelardo está en avivamiento. Yo creo con todo mi corazón que es una gran parte del avivamiento que se levante predicando y se acueste predicando. Es importante. Ahora, ¿cuánto escuchen el mensaje? Yo le decía un día al hermano Abelardo que no se preocupe cuánto lo miren, porque va a llegar, el mensaje le va a llegar a alguien, va a llegar a su corazón. Yo trato siempre de ir viéndolo, pero siempre cuanto más prediques, como cuántas veces lanza para pescar, cuanto más veces lance, más va a sacar. Si tira pocas veces va a sacar menos, pero si tiras harta, alguna va a picar. Y no, yo creo que están con avivamiento. Y nosotros, hermanos, estamos con avivamiento. A veces los despojados, el Señor vino a los despojados, los despreciados, los pobres, a los necesitados, los humildes de corazón. Una vez un hermano que se llamaba Anacondia, ¿se lo escuchaba hablar? Sí. Nos lo dejaban predicar en su iglesia, fue al hospital a predicar, empezó a predicar, se sanaron los enfermos, los hospitales empezaron a llenar campaña, empezó a llenar circo, empezó a llenar estadios. Hasta el día de hoy vive Anacondia y ha vivido de un avivamiento, y Argentina no ha visto avivamiento más grande que los que tuvo Anacondia. Y Anacondia todavía está vivo, no es tan hacia atrás. No. Y Chile también. Oiga, un hombre que estaba lleno por el Señor, que también, para recordarlo un poco, ¿no?, que ya murió, y que vivía ese avivamiento con genuino todos los días, que puede ser muy parecido a otro, era el evangelista G. Ávila, que vivía. Yayo Ávila. Yayo Ávila. Abelardo. El hermano G. Ávila y su esposa y todo trascienden, aunque ya murieron, trascendió el ministerio del Señor. Y cuando nosotros somos siervos, no es que nosotros anunciemos nuestro ego ni cuán grande podamos ser, sino que anunciamos al Señor, y Él es lo más grande que puede haber. Todos estos hombres que nosotros recordamos hoy día, como el pastor Hu, Seymour y todos los demás, la hermana en India, ellos fueron solo instrumentos que lo usó el Señor. Pero también usted que está en su casa escuchando la radio, y los que estamos también aquí, eso también lo puede usar, y depende de nosotros disponernos para el uso del Señor. Si no, somos como símbolos que resuenan, así como dos bueno, hay un punto también que tiene que ver con que volviendo a Susa, pasó que Parham vio este mover del Espíritu Santo, y se hablaba en lengua, y se construyó una doctrina de eso, que el avivamiento y el del Espíritu Santo venía específicamente con hablar en lengua, y eso era uno de las evidencias físicas para él de que el Espíritu Santo estaba operando. Entonces puede pasar que muchas veces el hombre igual tiende a formar una especie de patrón
de cómo Dios actúa, cuando en realidad la palabra dice que ni aun los ángeles saben lo que está en el corazón de Dios. Él puede actuar, puede hacer conforme a sus deseos y como Él quiera hacerlo. Ajá. De hecho, voy a comentar cómo fue que yo recibí el Espíritu Santo, y no fue de la forma que hace todo el mundo. Yo veía a la gente caerse, algunos hablaban en lengua, los pocos que vi, pero a mí me dio risa, y yo lo comentaba con mi colega y le dije, y qué bueno que me dio risa, porque si yo me hubiese caído hubiese pensado, me desmayé. Si me hubiese pasado otra cosa, yo hubiese pensado, no sé, dentro de la lógica, porque cuando yo llegué a la iglesia no conocía nada de Dios, nada. Entonces hubiese buscado una razón lógica para eso, pero en cambio fue algo que salió desde lo profundo, como de mi estómago, y me arrojó una risa que no pude controlar, que no fue una risotada, sino que fue como una risa santa, que le dicen, y salió de mi interior, y no había ninguna razón para reírse, porque estábamos en un momento de íntima comunión, estábamos en un momento de adoración, había gente que estaba llorando al lado mío, no había ninguna razón para reírse, y la forma en que el Espíritu Santo se manifestó en mí fue con esa forma, y esa fue la forma que me hizo entender y pensar que realmente el Espíritu Santo llega a uno de una forma que uno realmente lo entiende, o sea que es de orden superior, y yo llegué ahí y nunca más me moví, porque justamente fue a través de la risa. Porque si hubiese sido del llanto, no sé, me emocioné, le hubiese buscado una razón lógica, pero fue tan ilógica mi risa que eso no me sacó nunca más de los pies de Cristo. Para mí, y vamos a hablar todo el rato, parece que no, pero para mí, una de las razones más importantes que yo puedo saber cuando está el Espíritu Santo es que hay convertimiento de alma. Porque hay manifestaciones del Espíritu que uno las puede notar, pero también algunos las falsean. La pueden falsear varias veces, pero sábana sí, pero infaltable, pero se puede falsear. Pero la conversión de las personas, la salvación de alma, y que lleguen alma al Señor por convencimiento de su pecado, para mí es una señal clara que el Espíritu Santo está. Ahora, también hay señales que traen nuestro propio cuerpo, el discernimiento, hay dones, y la permanencia que trae el Señor, y convenciendo para permanecer hasta el fin, también una señal importantísima del Espíritu Santo que trae a nuestros corazones. Gente que permanece, aunque venga dificultad de prueba, permanece nomás. Y también hay otra cosa que es la alegría. La gente que recibe el Espíritu Santo ya deja de andar amargada por la vida y empieza a sentir alegría por todo lo que le pase. Que no necesariamente que pueda pasarle como usted querría, pero está contenta porque aunque venga la dificultad y esté enfermo, está confiado que está en el Señor y sus pisadas están expuestas en el Señor. Y si está pasando alguna dificultad, cualquiera sea, siempre va a estar confiado y está contento, está feliz, está gozoso, como dice la Biblia, está literalmente gozoso. Esa es una señal clara. Y las personas que están gozosas, aunque pasen momentos oscuros, siempre va a permanecer la fe puesta en el Señor y va a confiar siempre en el Señor. Ahora, yo le pongo un ejemplo, hermano Bernardo, que nosotros, y yo como pastor, me ha pasado casos tan fuera de sobrenatural, esa es la palabra, sobrenatural, que hay personas que se han sanado de cáncer, que hemos visto los exámenes, varios casos, son como 3 que tuvimos en la iglesia. Una vez a una persona se le crearon órganos, músculos, tendones, y muchas sanidades, pero no va que la iglesia, por ejemplo, es la iglesia de la sanidad, sino que Dios hace algo puntual en ese tiempo para esa persona. Porque si yo me pongo a orar ahora por alguien, me ha pasado, estoy llorando así por Señor, sana a alguien, y yo estoy pensando en uno y se sana el de allá. No es porque yo quiera, sino es que es Dios. Y a veces que algunos caigan y otros no, también es algo tan personal que depende de Dios. El pastor no tiene más poder porque uno cae y el otro no cae, o uno se sana y otro se sana, sino para mí el poder máximo del Espíritu Santo es el convertimiento de las personas, cuando se convierte al Señor, cuando la iglesia se empieza a llenar y cuando los que están en la permanencia empiezan a predicar, se despojan también de la congregación y empiezan a predicar. No es que se anden separando, sino que van con un llamado al Señor a predicar. Por eso a mí el que predica lo tomo con todo mi corazón, que es de Dios, porque cuando la iglesia está, tienen que salir a predicar, tienen que hacer cosas. Cuando los chicos quieren salir y está de Dios en nuestros corazones, uno no puede decir, ¿sabe qué? No quiero ser repetitivo, pero no puede decir, ¿sabe qué? Tú no estás preparado para salir a predicar a la calle.
Mire, a mí me ha pasado con gente analfabeta que sabe 2 textos y predican en la calle y las almas se salvan, y eso es de Dios y el Espíritu Santo está ahí. Hay gente que no sabe mucho de conocimiento bíblico, pero Dios le trae revelaciones. Cuento un ejemplo. Cuando estábamos predicando con mi hermano Andrés, predicamos harto, nos turnamos para que le demos harta palabra. Y llegó otro hermano a predicar y nos estaban salvando el alma. Éramos poquitos en la congregación y nos estaban salvando el alma. Y de repente llegó un hermano a predicar y predicó un mensaje de 15 minutos, 10 minutos, y predicó de un tarrito de durazno. Y hizo una parábola del tarro, nunca me voy a olvidar, el tarro de durazno. Y dijo, el reino del Señor es como un tarrito de durazno, a veces tiene que guardar nuestro corazón, pero ha llegado un momento que lo vamos a abrir, lo vamos a comer. Y la gente lo tomó ese día en el culto y se entregaron como 4. Y yo no lo podíamos creer, el tarrito de durazno, que no tenía una teología fundamental, no estaba basado en la vivencia de Jesús, pero tenía algo. Y pasaba y lo dijo con 2 o 3 textos, y el tarrito durazno pegó, y yo lo guardé en mi corazón porque se salvaron, y los hermanos que están ahí permanecen. Están ahí, los hermanos que se pasaron están en la iglesia, todavía están ahí, y se acordarán siempre del tarrito durazno, que un día el Señor lo llamó con un tarrito de durazno. Por eso a veces la analogía de la Biblia, de los textos, es tan importante que tiene que sirve para el fundamento. No podemos alejarnos de la Biblia, tenemos que ser apegados a la Biblia, pero hay una cosa espiritual que si Dios no está con nosotros, por nosotros podemos recitar la Biblia completa y no se van a salvar las almas. Podemos danzar todo lo que queramos y no se van a salvar las almas. Podemos danzar, cantar lo mejor que queramos nosotros, los mejores músicos pueden haber, pero no se van a salvar las almas. No depende de la música, no depende de las personas, depende solo de Dios y del Espíritu Santo que trae el convencimiento. Ahí cambia todo. Y ahí empezamos, nosotros cuando entendimos recién eso, nos votamos. Esa vez con mi hermano Andrés nos votamos a orar y empezamos a orar, a pedir al Señor que nos cambie la mentalidad y que empecemos a predicar de otra manera. Y empezamos a predicar cortito, pero de lo que Dios nos daba nomás, nada más. 20, 15 minutos, 20, 30 minutos, y se empezaron a salvar las almas, pero era de Dios, no era de nosotros. Sí, bueno, justamente esa es una de las gracias de la radio, que se puede encontrar distintos tipos de prédicas, distintos tipos de líneas. Estamos todos con el mismo objetivo. Las formas de entregar la palabra no llegan a todos. Hay personas que son un poquito más estructuradas. De hecho, nosotros siempre estamos comentando, hay unos cantantes cristianos que a mí personalmente no me gustan. Almighty. Señor, escúchame, Señor. Claro. Resulta que él tiene, una apariencia, una forma de ser que quizás dista mucho de lo que uno como ser humano puede pensar. Pero yo digo, pero Señor, si todos esos raperos, todas esas personas que están detrás escuchando su música, porque él predica y le predica a la gente y se salvan, y la gente recibe al Señor en la calle, y él es una persona así que uno podría juzgarlo dentro de por su forma de ser, pero es una persona que predica la palabra del Señor porque las personas se salvan, y son personas que no me van a escuchar a mí, porque son personas que sí entienden su lenguaje. Él es rapero, ¿no? Sí, es trapero. Es trapero. No, o sea, canta trap. Trap, eso. No es que trapero. Canta trap, entonces llega a todas esas almas que nosotros no podemos llegar, no tenemos cómo, no nos van a escuchar jamás. Sí. Oiga, está sabrosísimo el tema. Yo creo que esto da para un programa más, pero ya estamos 20 para las 11. Quisiera saludar a algunas personas que están enviando unos mensajes por interno. Por acá la iglesia UEMECH dice: hola hermanos, saludos. Pablo Román dice: saludos chicos, en especial a Jimena Manrique, dice. Pablo Román, saludos chiquillos, en especial a Jimena Manrique. Isabel Tolosa, el Señor les bendiga grandemente. Juemex, avivamiento en Victoria 332, dice también. Orlando Silva, un amigo de Cochrane, está escuchándonos también. Que Dios le bendiga. Sí. Mi Dios le bendiga, dice: un gusto verles. Ahí está Orlando Silva. Johnny Orellana dice: Señor les bendiga. Es lindo el mensaje de él. Sí, dice que es interesante. Pocas veces se toca un tema como este, dice. Me gustaría compartir este video con muchos. Será realmente este tema lo que sucede en el cristianismo, en la iglesia evangélica, la división. Esto será, hermano, hermana, el problema. Que el Señor Jesús les bendiga. Saben, yo tengo muchas confusiones. Bueno, acá también se están aclarando, se le aclararon sí. Por acá Pablo Sánchez está diciendo: muy buenos programas, se me han aclarado varias dudas. Hugo Paredes, dice el pastor Hugo Paredes: buen programa, Bernardo
Gavilán, hermana Jimena, Pastor Samuel Santana, Orlando Silva, bendiciones, hermano Bernardo, dice, bueno, bendiciones igual, amigo, hermano. Bueno, queremos, yo creo que ya estamos llegando casi al final del programa. Quisiéramos alargarlo un poquito más, pero la hora premia. La próxima semana vamos a estar tocando un tema más o menos parecido. Claro, sí. Le dejamos la invitación abierta al pastor Samuel, si quiere estar con nosotros. Va a estar el pastor Víctor Veroiza también, que también le apasiona el tema y nos dijo que por favor, dijo, yo quiero estar ahí también. Así que le dejamos abierta la invitación, pastor Samuel, para que podamos estar nuevamente compartiendo acerca de este tema, el avivamiento. ¿Y de las lenguas o no? Vamos a estar hablando de las lenguas, vamos a estar hablando de algunas tendencias que han habido, cosas que se han perdido quizás dentro de la iglesia. Sí. Y él es de otra línea, de la iglesia Asambleas de Dios. Entonces va a estar muy, muy, muy sabroso. Si fuera por espacio, yo también estaría encantado de poder traer al hermano David Catrilef, con el cual estábamos hablando también del mismo tema. Y él nos compartía vivencias también de cuando él llegó a los caminos del Señor. Vamos a verlo, vamos a ver qué vamos a hacer de aquí a la otra semana. Vamos a estar hablando dentro de la semana y quizás vamos a hacer algo bien entretenido, bien bonito. Pero queremos despedirnos también con una oración, Pastor Samuel. Sabemos que hay muchos que pueden estar en este momento necesitando oración. De hecho, acá lo que estaba diciendo Rodrigo de la sexta región, les pido oración por mi vida, pastor. Hermanos, por liberación, muchas bendiciones. Aquí estamos para eso también. Por eso estábamos dando el número de teléfono para que usted hubiera pedido dado sus peticiones. Vamos a orar, pastor Samuel. Le agradezco harto la oportunidad, hermano. Me despido a todos los hermanos también y agradezco a los que pudieron acompañar, compartir el mensaje, compartir el programa. Y sé que va a ser de bendición lo que ya se grabó, va a quedar de bendición y va a seguir. Esto es muy lindo e importante de abrir el conocimiento y también la oportunidad que le entregamos tanto para nosotros de compartir esto y a las personas que sepan más del Señor, que a veces se cierra mucho esto en las congregaciones. Así que gracias, hermano Bernardo, gracias, hermana Jimena, por la oportunidad que me dan y vamos a orar un ratito. Gracias, Señor, en esta hora te pido por Johnny, que está pidiendo la oración por su vida, por mis hermanos que de alguna u otra manera tienen alguna confusión. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú te reveles en su corazón y le abras la verdad de la justicia en sus vidas, Señor. Te ruego misericordia, Señor, por cada uno de mis hermanos y por este programa radial que se ha abierto también para disposición de la comunidad de Coyhaique y también para muchos lugares donde hemos podido llegar. Te damos gracias por lo que hemos hecho. Sabemos que tu Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Te rogamos misericordia por este programa. Te lo pedimos todo en el nombre santo, poderoso, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya sabe usted. Ya sabe, lo dejamos cordialmente invitado para el próximo jueves a las 21:15 horas. Ahí estaremos compartiendo. Ya está comprometido entonces, Pastor Samuel. Va a estar el jueves. No se lo pierda entonces, todo su fan club ahí. La iglesia de Victoria 332, ¿no? Sí. Que el Señor le bendiga mucho y le enviamos un cariñoso saludo a todos los hermanos. Esposa. Me despido a todos, bendiciones, saludos a las hermanas, besitos y todas las bendiciones para todo el mundo. Amén. ¿Estamos? Sí, gracias, hermano. Nos vamos. Que el Señor les bendiga a todos. Chao, chao. Chao. Hemos llegado al final de nuestro programa. ¡Oh! Pero no te preocupes, el próximo jueves a las 21:30 horas nos encontramos nuevamente en Mirando desde las alturas. No te lo puedes perder.